En el 2020 tuvimos la épica pelea entre Apple y Epic Games por el futuro del juego de Fortnite y las reglas de cómo es que funciona la tienda de aplicaciones de Apple, el App Store. Pero este año está terminando con la posible pelea o la posible guerra entre una persona muy volátil, Elon Musk, con su nueva compañía Twitter, contra Apple. Y en este video te estaré contando todo lo que está pasando y qué pudiera pasar en el futuro. Así que comencemos. Por si estabas viviendo debajo de una piedra, Elon Musk compró a Twitter y ha estado haciendo varios cambios en cómo es que funciona esta aplicación. Y uno de los cambios más importantes lo ha estado haciendo en la membresía de este servicio llamada Twitter Blue, que le da varios beneficios a las personas que pagan por esta suscripción. Obviamente esta membresía para aquellas personas que utilizan un iPhone se estaría haciendo utilizando el sistema de pago de Apple, que cobra un 30% por cada transacción, y es ese factor similar a lo que sucedió con Epic Games y Fortnite que pudiera estar desatando esta batalla entre Twitter y Apple. Hace una semana Elon Musk publicó varios tweets que revelan la posible intención de este ejecutivo de provocar a Apple. Este mencionó que la compañía ha dejado de anunciarse en esta red social, algo que le generaba a Twitter sobre $50 millones al año. Esto sin duda alguna le duele a Elon Musk, ya que Apple era el principal anunciante de Twitter, así que está sintiendo un poco la presión económica. Y otro factor importante es que debido a todos los cambios que ha estado haciendo Elon Musk dentro de Twitter, ha hecho varios cambios en la parte de moderación de contenido, algo que le importa mucho a Apple y que pudiera ser una razón por la cual la compañía pudiera estar aguantando las actualizaciones que se le están haciendo a Twitter. Estos problemas de moderación de contenido pudieran ser la razón por la cual incluso Twitter pudiera ser removida de la tienda de aplicaciones de Apple, aunque ya estos ejecutivos, luego de esta sesión de mensajes en Twitter, ya se reunieron y supuestamente eso no estará sucediendo, pero por lo menos eso es lo que sabemos hasta ahora. Sin embargo, la provocación de parte de Elon Musk en los mensajes de Twitter siguió, ya que este ejecutivo compartió el enlace del video que Epic Games hizo de forma de parodia a Apple cuando entonces se removió el juego de Fortnite, lo cual entonces revela que este ejecutivo está bastante molesto de cómo es que funciona Apple y las reglas de su tienda de aplicaciones. Elon Musk sin duda alguna está bien molesto sobre cómo es que funciona Apple y su tienda de aplicaciones, pero también con Google y su respectiva tienda de aplicaciones en Android, ya que este asegura que ellos son un duopolio y que están colocando un impuesto de 30% en todo lo que hacen los usuarios en estos dispositivos móviles. Esta actitud de Elon Musk revela cuál realmente es la opinión de este ejecutivo hacia Apple, y es que él no considera que esta tarifa que se cobra en esta tienda de aplicaciones es justa, similar a como pensó Epic Games en el 2020 cuando entonces hizo todo lo que hizo con respecto al juego de Fortnite. Y lo último que Elon Musk publicó sobre todo este tema fue un tweet que ya fue borrado, pero en este él menciona que o decide pagar el 30% o ir a guerra, y vemos entonces como un coche hace un viraje en la dirección de hacer una guerra, seguramente contra Apple. Ahora bien, con todo esto que ha dicho Elon Musk, ¿estaremos viendo una guerra entre estas compañías prontamente? Aunque estos ejecutivos ya se reunieron y supuestamente hicieron las paces, yo estoy bastante seguro que internamente Elon Musk no quiere pagar estas tarifas de las tiendas de aplicaciones, este 30% que cobra tanto Google como Apple. Así que yo creo que eso puede ser una razón para justificar irse en guerra contra esta compañía. Recordemos algo bien importante, y es que por lo menos a la hora de hacer este video, el sistema de membresía de Twitter Blue todavía no ha regresado, y esto es algo sumamente importante para el futuro económico de Twitter. Viendo cómo Elon Musk se ha comportado durante las pasadas semanas con la compra de Twitter, no me sorprendería que el año que viene, o quizás en estos pocos días que quedan del 2022,
cuando entonces lance este sistema de suscripción de Twitter Blue, se copie un poco de la práctica de Epic Games y entonces implemente su propio sistema de pago para entonces evadir este 30% que tiene que pagarle a Apple por cada membresía que se venda. Esto sin duda alguna colocaría una presión gigantesca sobre Apple, ya que si sigue las reglas de su tienda de aplicaciones, tendría que remover a Twitter de su tienda, dejando a sobre 200 millones de personas sin este servicio tan importante para leer noticias y estar al día de lo que está pasando en el mundo. Un reconocido periodista de Estados Unidos publicó un tweet bien interesante en el cual entonces él afirma que Apple no removería a Twitter si es que esto sucede, pero rápidamente Tim Sweeney, el jefe de Epic Games, le respondió que no se acuerda muy bien de la historia, ya que Apple removió a Fortnite bastante rápido, uno de los juegos más populares en ese momento en el mundo. Otras personas al ver este tweet le hicieron coro a esta iniciativa y entonces sugirieron que otras compañías también se unan a hacer algo similar, como por ejemplo Netflix, Spotify, Meta en sus aplicaciones de Facebook e Instagram, pero creo que ese escenario apocalíptico no estará sucediendo en el futuro cercano. No me malinterpreten, si todas estas compañías se unieran, sin duda alguna les pudieran hacer mucha presión sobre Apple en cómo es que funciona su tienda de aplicaciones, pero no creo que eso estará sucediendo. No obstante, no podemos olvidar en el momento histórico en el que nos encontramos, ya que hay muchísimos países que están haciendo leyes para regular a Apple. Hemos visto muchas demandas de otras compañías y tampoco podemos olvidar que todavía está vigente el caso de Apple versus Epic Games, que pudiera tener un efecto en cómo es que funciona Apple y su tienda de aplicaciones. Con lo volátil que es Elon Musk, una guerra entre Twitter y Apple sería una bien interesante, ya que sería algo muy importante para Twitter si es que entonces a través de su membresía Twitter Blue no logran recibir mucho dinero, porque tendrían que pagarle este 30% tanto a Apple y a Google por cada membresía que se compre a través de esta aplicación. Así que eso pudiera desatar una guerra entre estas compañías y Elon Musk, para que entonces se pueda cambiar cómo es que funcionan las leyes y las políticas de esta tienda de aplicaciones de Apple. Pero como mencioné anteriormente, estos ejecutivos se reunieron y supuestamente aclararon todas las dudas, como por ejemplo la idea de que Elon Musk pensó que Apple estaría removiendo a Twitter de su tienda de aplicaciones, pero todavía queda el caso de que cuando entonces se empiece otra vez a vender esta membresía y se empieza a cobrar ese 30%, quizá ahí entonces otra vez Elon Musk vuelve al ataque y se desataría entonces esta guerra entre estas compañías. Al igual que hemos hecho con otros casos y todo lo que está pasando en múltiples países como Japón, Reino Unido, Europa y otras compañías que están atacando a Apple como Spotify y Meta, nosotros aquí seguiremos bien pendientes a todo lo que pase con Twitter y Apple para traerles esa cobertura, así que manténganse suscritos a este canal para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Ahora que hemos llegado al final de este video, ¿qué piensas tú sobre todo lo que está pasando entre Elon Musk y Apple? ¿Crees que pudiera desatarse una guerra entre estas compañías que pudiera entonces cambiar cómo es que funciona esta tienda de aplicaciones de Apple? Déjame saber tu opinión acá abajo en la sección de comentarios, y si te gustó este video dale like y suscríbete a este canal. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.